Bhagavad Gita, capítulo 2, texto 56. Aquel cuya mente no se perturba ni siquiera en medio de las tres clases de sufrimientos, ni se alboroza en los momentos de felicidad y que está libre de apego, temor e ira, se dice que es un sabio de mente estable. Srila Prabhupada dice en parte de su significado: la palabra Muni significa aquel que se puede agitar la mente de diversas maneras en aras de la especulación mental, sin llegar a una conclusión concreta. Se dice que cada Muni tiene un punto de vista diferente, y a menos que un Muni difiera de los demás Munis, no puede ser llamado Muni en el sentido estricto de la palabra. Un Muni es un sabio, ¿no? Han habido muchos Muni en la cultura de la India. Hay innombrable, una cantidad enorme de Muni. Y es más, a algunos se le dice Muni por decirle Muni. ¿Qué tal? ¿No? Tal Muni. Bueno, las personas que alcancen cierto nivel de comprensión, y no solamente eso, sino que las personas que alcanzan un estado, un nivel mental tal que pueden llegar a controlar, ¿no? Mira, el sufrimiento siempre existe, ¿no? El sufrimiento, la felicidad, el apego, el temor, la ira, todo eso siempre existe. Lo que uno trata de hacer, o lo que debe hacer, es tratar de canalizar ese tipo de cosas, ¿no? O por lo menos tratar de controlarlas para que no te perjudiquen en tu vida. Nosotros dicen también que tenemos que evitar los tres sufrimientos, eso que ya lo hablamos, que son los problemas que vienen de las otras entidades vivientes, los problemas que vienen de los fenómenos naturales y de los problemas que vienen de la mente y el cuerpo. Siempre tenemos que vivir con esas tres kleshas o miserias. Pero el que no se perturba ante esas situaciones es realmente un verdadero maestro o maestro Muni, una persona que controla sus sentidos y que es estable, que está estable en el ser. Nosotros tenemos que tratar de luchar para llegar a eso únicamente con la finalidad de no sufrir en este mundo material, porque siempre vamos a tener problemas. Pero todo lo que es el yoga es para tratar de vivir una vida tranquila, sin necesidad de tener que recurrir a elementos químicos para poder lograr esa felicidad. La mayor parte de la población logra la felicidad a través de algún producto químico, llámese alcohol o llámese ansiolíticos. Pero una persona que comprende Bhagavad Gita, que descubre Bhagavad Gita, lo primero que logra es ser feliz sin necesidad de ningún producto externo, solamente conocimiento. Yo te invito a practicarlo. Muchas veces me dicen, ¿no te sirve algo? Una vez me dijeron algo así como, no sabes lo que te pierdes. Yo sé lo que me pierdo. Si yo vengo de ahí, ¿no? Que yo no nací Muni, yo nací en un barrio común y corriente y haciendo de todo, como todo el mundo. Lo que pasa es que el conocimiento lo que te hace es lograr una felicidad que no necesita nada externo, porque lo que te hace feliz es el conocimiento. Es muy linda experiencia. Yo te invito a que practiques esta experiencia que realmente es muy agradable, sobre todo para tu corazón. Bueno, Jai, la continuamos cada día un poquito más, ¿no? Jai, Hare Krishna, Namaste.